Soy Daniel Villegas, director general de LISA Institute. Me acompaña Jordi Serra del Pino, director de estrategia y prospectiva de LISA Institute. Y que para el que no le haya conocido aún, voy a pasar a presentarle a grandes rasgos para que conozcáis un poco de dónde viene. No sé si a dónde va, eso nos lo dirá él, pero sobre todo de dónde viene, que es... Jordi es, ahora en serio, uno de los principales referentes en prospectiva, en estrategia, en inteligencia, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel académico, se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona, hizo un máster en Ciencia Política especializado en futuros alternativos y prospectiva en la Universidad de Hawái, en Estados Unidos. En el ámbito profesional, ha creado, liderado y gestionado centros de prospectiva en múltiples ámbitos, tanto en el sector público como en el sector privado, por lo que conoce la idiosincrasia y la complejidad de este tipo de proyectos y cómo hacer llegar la prospectiva para que pueda ser aplicada debidamente en ciertos contextos. Hablaremos de ello en la masterclass de hoy. En la actualidad es subdirector del Center of Postnormal Policy and Future Studies, ubicado en Reino Unido, y además, a nivel docente, es director del máster de analista estratégico y prospectivo que ofrecemos en LISA Institute, que va por su tercera edición y con inscripciones abiertas, así como también profesor coordinador del curso de prospectiva y análisis estratégico, que tenemos 3 niveles secuenciales, nivel 1, nivel 2, nivel 3, para aquellos que queráis estudiar de forma un poco más secuencial, pausada y progresiva. Si no, lo mejor es el máster. Jordi, bienvenido. Como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Daniel. Bien hallado. Informaros que esta masterclass, aquellos que estáis haciendo en la actualidad el máster de analista estratégico y prospectivo, ya lo sabéis, se realiza en el contexto de ese máster. Algunas de las sesiones las realizamos en abierto con el objetivo de socializar parte del conocimiento y que llegue a aquellas personas que no han podido acceder al máster por el motivo que sea. Para los que estéis interesados en el máster, deciros que es un máster que ofrece una doble titulación universitaria, en este caso con la Universidad a Distancia de Madrid. Tiene por objetivo fundamental algo de lo que hablaremos mucho en la sesión de hoy, que es profesionalizar a los alumnos con la finalidad de comprender mejor el futuro para anticiparos a cualquier riesgo, amenaza, oportunidad, sabiendo construir escenarios de una forma profesional, de una forma técnica, metodológica, y tratar de hacerlo realidad con las mejores estrategias. Ese es el resumen de el principal objetivo del máster, que está repleto de asignaturas, contenidos, vídeos disponibles en el campus virtual, trabajos prácticos que se realizan de forma colaborativa con otros alumnos, algunos ya profesionales en la materia, otros que se están iniciando, y siempre, lo más importante, acompañados de mentores que son profesionales en activo, que os van ayudando a resolver esos retos reales en entornos profesionales simulados que os vamos planteando a lo largo de los 9 meses que dura este máster online, práctico, interactivo e inmersivo. Este sería un poco el resumen para los que no conozcáis este programa formativo superior, que podáis tener toda la información. Para los que queráis inscribiros, deciros que ya tenemos inscripciones para esta próxima edición, que se iniciará en unos meses, es la tercera, por lo que solo tenéis que reservar cita de entrevista por videoconferencia en la que os conoceremos, donde validaremos que este máster está acorde con vuestros objetivos e intereses y donde podréis a partir de ahí reservar plaza para no perderos la oportunidad de inscribiros en esta edición que se inicia el 10 de noviembre de este 2025. Muy bien, dicho esto, no sé, Jordi, si quieres complementar algo que no haya dicho del máster. A ver, yo creo que vale la pena destacar dos particularidades que son a la vez puntos fuertes del máster. El primero es que es el único máster en el mundo que tiene un enfoque postnormal, que da, digamos, importancia a aplicar la teoría de los tiempos postnormales como un instrumento que ayude a nuestros alumnos a entender la particularidad del momento que vivimos, ¿no? Que a veces pues, nos provoca esta reacción que es de incertidumbre y de perplejidad al mismo tiempo. Yo creo que en este sentido damos herramientas a nuestros alumnos para entender un poquito mejor lo que está sucediendo y después, y a raíz de, vamos, de ir rodando el máster, me doy cuenta de que el máster se aprovecha de una de las fortalezas
de Lisa, que es su gran experiencia en temas de estrategia y de inteligencia, aunque nosotros utilizamos más la estrategia, que además es algo que creo que hoy voy a intentar enfatizar, porque eso realmente genera oportunidades para nuestros alumnos, de manera que otros programas en los que la estrategia quizás es un poco más, vamos a decir, colateral, pues igual no dan. Vamos a profundizar en estos conceptos que apuntaba Jordi en su presentación al principio para que aquellos que estéis menos familiarizados con estas disciplinas, pues entendáis estas diferencias entre prospectiva, inteligencia, estrategia. Y como esta masterclass se titula Trabajar en estrategia y prospectiva, salidas profesionales, funciones clave y perfiles más buscados, más demandados en el mercado laboral, nos dará pie también a poder poner ejemplos de funciones, de responsabilidades, de retos, desafíos que tienen los prospectivistas o aquellos estrategas o analistas estratégicos o consultores estratégicos que aplican este tipo de metodologías para tratar de ejemplificaros de la mejor forma posible y que visualicéis en concreto para qué sirve estas disciplinas y cómo podéis implementarlas en vuestro entorno profesional o pivotar vuestra carrera profesional para que sean un complemento a lo que ya sabéis y donde ya trabajáis, ¿no? Para comenzar, antes de compartir pantalla, me gustaría formularte, Jordi, 3 preguntas Vale. con el objetivo de un poco romper el hielo y crear el contexto para luego poder tú explicar lo que tienes previsto. Y la primera pregunta es si consideras que la estrategia puede ser una buena puerta de entrada al mundo de la prospectiva. Pues la verdad es que sí, y de hecho es una de las cuestiones que voy a desarrollar en la presentación. Al final, la estrategia como disciplina, como actividad, es mucho más conocida que la prospectiva. Entonces, igual puede ser que estemos intentando presentar la prospectiva a un interlocutor que no la conoce mucho, eso siempre implica que hay una distancia que hay que salvar, pero por el contrario puede ser que conozca mejor la estrategia, ¿no? Y al final, la estrategia puede ser una puerta de entrada magnífica, porque justamente como va a hablar uno de nuestros ponentes la semana que viene, si quieres hacer bien estrategia, es casi imprescindible hacer prospectiva. El momento actual en el que vivimos, como decías, estamos en un momento de tiempos posnormales que ahora nos comentarás en más detalle, pero sí que de forma resumida y sintética, ¿por qué consideras que es el mejor momento de la historia para ser experto en prospectiva y en estrategia? Bueno, para resumir, los tiempos posnormales son una manera de definir este momento histórico que nos ha tocado vivir, que en el fondo es una gran transición, ¿no? Esta sensación de que muchos de los sistemas, estructuras o instituciones en las que vivimos o trabajamos están en declive, ¿no? Lo nuevo, vemos pistas, pero aún no está ahí, ¿no? Es un momento que se define por una nueva negación, ¿no? Una doble negación. El ya no más, pero el todavía no. Claro, en estos momentos anticipar es casi la única opción que tenemos para navegar momentos tan turbulentos, ¿no? Hay una cierta paradoja que igual lo podemos desarrollar también después, que es que una reacción muy humana en momentos de incertidumbre es como plegar velas, ¿no? Bueno, vamos a hacer barbecho, vamos ahora a esperar a ver qué pasa, ¿no? Claro, eso solo tiene un problema. Según lo que pase, no vas a tener mucho tiempo para reaccionar, ¿no? De hecho, vas a tener que improvisar. Si anticipas y adoptas la disciplina de prever escenarios alternativos, es mucho más difícil que lo que suceda te pille desprevenido. Por tanto, en este sentido, es más fácil que en otros momentos explicar por qué tiene sentido hacer prospectiva, por qué tiene sentido anticipar. Incluso después de la COVID, algunos de los argumentos son como mucho más evidentes. Los cambios pueden ser profundos y súbitos. Hay un poco el problema de luchar contra este instinto humano,
¿eh? Pero, a diferencia de otros momentos, los ejemplos que podemos dar, todo el mundo los tiene muy presentes. No tenemos que explicar grandes historias, la necesidad es como ahora mucho más evidente. En ese sentido, y bueno, yo que ya tengo una edad, pues veo que ahora es mucho más fácil explicar por qué puede ser adecuado, interesante, oportuno hacer prospectiva que no, por ejemplo, 20 años atrás. Sin duda, la práctica hace al maestro, ¿no? Y en prospectiva, si cabe, aún más. Es por ello que, junto con Jordi, cuando confeccionamos este máster de analista estratégico y prospectivo, dijimos que una máxima tenía que ser que los alumnos desde el bien comienzo aplicaran lo aprendido, pese a que en ciertos momentos, lógicamente, hay una teoría, hay unos conceptos, hay una abstracción necesaria, imprescindible en cualquier analista, especialmente analista estratégico y prospectivo. Teníamos que ir tratando de aterrizar esos conceptos a través de las unidades, los grupos de trabajo, ¿no? Y solo quería hacerte esta pregunta antes de que compartieras pantalla. ¿Por qué es tan importante poner en práctica esas técnicas, esos métodos de estrategia y prospectiva durante el máster? A ver, yo creo que teníamos muy claro que los alumnos que concluyeran el máster tenían que tener, además de un conocimiento, un cierto nivel de competencia técnica, ¿no? Por tanto, la importancia de disponer de herramientas como las mentorías o las misiones que les dan a los alumnos la oportunidad de aplicar alguno de estos métodos bajo la supervisión de un profesor es importante, ¿no? Porque al final es aquello de que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y tú puedes poner la teoría más bonita y explicar que el método te sirve para esto y para este otro, pero hasta que no te metes en harina y te ensucias las manos, no te das cuenta de que cada método a veces también tiene un poco su contrahistoria. Con todo, quiero insistir que uno de los aspectos que creo que hemos cuidado en el máster, era un poco una obsesión personal mía, era que los alumnos, aparte de tener una fluidez técnica, tengan un buen nivel de conocimiento conceptual y teórico. Por una razón que es fácil de entender. Los métodos pueden quedarse obsoletos con una relativa facilidad, pero si tú tienes una buena base teórica, si tú entiendes el por qué, el por qué utilizamos un concepto y no otro en determinados momentos, eso incluso te permite adaptar ese método que igual se ha quedado un poco desfasado a la necesidad concreta de ese trabajo, ¿no? Es decir, un poco la idea entre un buen albañil y un arquitecto, ¿no? Quizás el albañil sabe poner los ladrillos mejor y hará una pared sólida, pero el que va a ser capaz de redefinir un espacio, el que va a ser capaz de adaptar ese espacio a necesidades diferentes, seguramente es más un arquitecto que no un albañil. Por tanto, insisto, la fluidez técnica es importante, pero tener una base, vamos a decir, teórico-conceptual también. Pues vamos a ver cómo se construyen esos futuros y con ese símil de la arquitectura, a ver esos arquitectos del futuro, cómo trabajan, cómo pueden trabajar. Y si te parece bien compartir pantalla, Jordi, con la presentación, mientras tanto, Yo creo que ya lo he hecho, ¿no? Nos sí, sale la... confirmo que sí, se ve correctamente. Aquellos que tengáis preguntas, por favor, planteadlas a través del chat, a través del canal de preguntas y respuestas, que aquellas que mejor se planteen o más se repitan, se las plantearemos a Jordi al final. Y aquellos que estéis haciendo el máster, es obligatorio que preguntéis y que preguntéis con calidad para que podamos también ver esas preguntas a Jordi y valoraremos positivamente la participación. Pero Gracias, no Jordi. no voy a poner nota, por eso. Me Vale. pagan un segundo plano. Lo primero es entender que aquí, aunque yo soy eminentemente prospectivista, o sea, mi especialidad principal es la prospectiva, aquí vamos a hablar de tres disciplinas, ¿no? Es decir, la prospectiva, obvio, la estrategia, está en el título, pero también un poco de la inteligencia, que son ahora mismo los tres grandes ámbitos de trabajo de LISA. Y sobre todo me gustaría enfatizar el hecho de que no es que solo que sean complementarias, sino que pueden ser incluso sinérgicas. Es decir,
Por ejemplo, espérate que estoy apretando donde no toca. La prospectiva y la estrategia son casi simbióticas, porque la prospectiva en el fondo lo que nos permite es comprender mejor qué puede pasar. Es decir, intentamos generar conocimiento a futuro. Ese es el propósito de la prospectiva. Y yo a menudo lo defino como hacer la cartografía de ese territorio futuro que estamos explorando. Lo que pasa que hacer el mapa no es lo que necesariamente te da las claves para decidir cuál puede ser la mejor ruta, el mejor itinerario para ti. Eso te lo da la estrategia. La estrategia, ¿qué hace? Te permite poner en relación tu propia circunstancia, es decir, las famosas fortalezas y debilidades, con el mapa e intentar ver hasta qué punto aquello que hay en el mapa puede ser pues una amenaza o una oportunidad para ti. Por tanto, la combinación de las dos resulta muy potente porque lo que hace es la prospectiva te presenta una gama de futuros, la estrategia te ayuda a decidir cuál puede ser más interesante, más adecuado, preferible para ti y, sobre todo, qué puedes hacer para asegurar que vas en la dirección de ese futuro que tú consideras más deseable. La inteligencia, que yo siempre digo que es prima hermana de la prospectiva, es la generación de conocimiento para objetivos predeterminados, ¿no? Es decir, hay un cliente, hay un superior, hay un órgano dirigente que necesita que se le proporcione conocimiento, inteligencia en relación a situaciones que son de interés para esa organización. Eso la inteligencia lo hace muy bien, ¿no? Y además la inteligencia se ha especializado, por ejemplo, en cómo conseguir información en contextos donde es difícil obtener esa información, ¿no? Pues conocimiento secreto, conocimiento un poco no disponible, cómo aprovechar el conocimiento abierto, cómo aprovechar las fuentes humanas. Por tanto, la inteligencia ahí funciona perfecto. La estrategia, nuevamente, ¿qué le da? Esa capa de valor añadido. O sea, al final, esa organización necesita decidir en función de las aportaciones que le da la inteligencia. La estrategia pues le permite simplificar o le hace un poco más fácil el decidir cuál es la mejor ruta, cuál es el mejor curso de acción para esa organización, ¿no? Y entonces, finalmente, y ya un poco he dado la pista, ¿qué da la prospectiva en combinación con la inteligencia? Pues es algo que muchos servicios ahora mismo están muy interesados. Ya se vivió un primer momento de interés a raíz del 11 de septiembre, en las cuales muchos servicios se dieron cuenta de que no conseguían anticipar de una manera lo suficientemente correcta. Ahí hubo un primer momento de gran hibridación entre inteligencia y prospectiva y ahora estamos viendo otro. Es decir, en poco tiempo, por ejemplo, yo me he dado cuenta, me he encontrado que se me ha pedido que participe en una red de expertos externos para Frontex y en otra comisión para generar materiales educativos para la OTAN. ¿Por qué? Porque estas organizaciones se dan cuenta que la inteligencia tradicional es un poco demasiado a corto plazo. Y la inteligencia le da a la prospectiva esa capacidad de mejorar la captación y el procesamiento, perdón, de información y de datos que a veces la prospectiva no hace tan bien. Es decir, todo lo que ha llegado a aprender la inteligencia sobre cómo podemos destilar conocimiento de lo que nos dan las fuentes humanas, de lo que obtenemos de fuentes abiertas, es algo que la prospectiva en realidad no ha hecho. Alguien que sea fluido, que haya dominado estas técnicas, puede hacer prospectiva de una manera mucho mejor. Vayamos un poco al tema de las salidas profesionales. Y aquí quiero hacer, bueno, en realidad son dos consideraciones previas. Lo que pasa es que puse una al principio y después no me he acordado de corregirlo. El perfil de un analista que de alguna manera se mueva en estas tres disciplinas, prospectiva, estrategia e inteligencia,
puede ser un perfil que a veces no se tenga muy claro dónde encaja. ¿Eso qué quiere decir? Que aquel analista tiene que ser muy proactivo respecto a su aporte a lo que puede dar a una organización. Es decir, no siempre vamos a encontrar, se busca un analista, pero en cambio a veces vamos a ver que en la descripción del trabajo de una unidad de, incluso logística a veces he encontrado, que se pide capacidad de procesar información y de anticipar o de prever. Pues ahí ya vemos que lo que nosotros sabemos pueden ver bien, encajar bien, perdón. Y aunque esa organización no sea consciente de que existe un perfil profesional que cubre esa necesidad, nosotros al presentarnos y hacerles ver, hey, resulta que yo soy el perfil que realmente estás buscando y que tú no lo sabías. Por tanto, la proactividad es siempre necesaria. Y en este sentido, a los que nos hayan ido siguiendo en las masterclass de la primera edición del máster, fijaros que muchos de los participantes, de los ponentes, tenían unos perfiles muy heterogéneos, que muchos han llegado a la prospectiva, a la estrategia o al análisis de maneras poco obvias, pero lo que les une, lo que todos tienen en común ha sido su capacidad de darse cuenta de que podían ofrecer unas competencias, unos conocimientos que satisfacían las necesidades de esa organización, aunque la organización no las sabía etiquetar correctamente. Es decir, que si bien puede ser que de entrada no encontremos ese epígrafe que nos dé acceso directo a las ofertas que buscamos, si nos tomamos la molestia de examinar campos conjuntos, igual encontraremos muchas más, ¿no? A veces, por ejemplo, te das cuenta que encuentras un epígrafe de planificación. Dices, vas para allá y ves que lo que en realidad lo que buscan son, por ejemplo, gente que sean matemáticos, que puedan modelizar y simular. Dices, bueno, quizás yo no tengo ese perfil, pero entonces te das cuenta de que hay una unidad de estrategia o una unidad de análisis, o a veces le llaman incluso unidades de pensamiento o de reflexión, o en algún caso, como he dicho, de logística, y tú ves que en las competencias que se solicitan, tú las tienes. Por tanto, ah, no hay que quedarse con la anécdota de que igual no vamos a encontrar esa oferta con el epígrafe que nosotros utilizamos, porque en realidad puede haber muchas más. Y en este sentido quiero destacar la importancia de tener un conocimiento, vamos a decir, aunque sea mínimo, aunque sea básico, de la estrategia, porque la estrategia a menudo es la puerta de entrada. Si yo me he encontrado muchas veces que he conseguido proyectos no a través de la ventana o la puerta de la perspectiva, sino de la estrategia. Porque mi interlocutor no conocía mucho, no estaba seguro si lo que yo le contaba sobre la perspectiva era más marketing que sustancia. Entonces, en algunos casos, ¿usted quiere estrategia? Sí. Y el cliente le haces creer que la parte de prospectiva la ofreces como un bonus. En realidad, si tú quieres hacer estrategia correctamente, algo de anticipación es imprescindible. Tanto en el fondo iba a ir sí o sí, pero si tú le haces ver al cliente y fíjese, como yo también domino la prospectiva, esta parte la he podido hacer de una manera más intensiva, más completa, más holística. Por tanto, la idea de poner en el título del máster estrategia y prospectiva siempre nos ha parecido muy importante por esta razón, porque por razones seguramente de conocimiento histórico o de tradición, la estrategia es más conocida que la prospectiva. Y siempre puede ser un gancho, una puerta de entrada útil para un analista. ¿Qué competencias? Estamos hablando de competencias. ¿Cuáles son las competencias principales? Esas que en un momento dado tenéis que poner en valor de cara a conseguir proyectos o trabajo. Primero, parece una tontería, pero es básica, saber aprender. Un analista que no sea capaz de continuar aprendiendo no es un analista. Ya no voy a decir que sea un mal analista, es un analista. Lo que nos define a los analistas es que siempre, continuamente, tenemos que estar reciclándonos, porque, sobre todo en prospectiva,
cada 2 por 3 te metes en campos nuevos de los que sabes poco o nada. Por tanto, la habilidad principal para nosotros es tener esa capacidad de no asustarnos cuando entramos en un campo nuevo, de buscar las maneras de abordarlo, intentar aprender. Una de las ponentes que vino, Agate Acciardo, dijo que una de las competencias principales de un analista es saber formular las preguntas correctas y no incomodarse y no sentirse mal si no hayas la respuesta adecuada enseguida. Por tanto, saber aprender. Y eso quiere decir buscar información. Y aquí, como os he dicho antes, la inteligencia puede ser un complemento muy bueno, porque a menudo tenemos que partir de cero en un tema. Y una vez me encontré simultaneando un proyecto sobre juegos, sobre máquinas, las que aquí en España se llaman tragaperras, en Sudamérica se llaman tragamonedas, las jackpot, y sobre ganadería ovina. Y cuando empecé sabía muy poco de las dos. Pero bueno, te metes en harina, empiezas a buscar, utilizas tus esquemas, tus estructuras, y al cabo de un tiempo ya estás en disposición de empezar a aplicar el conocimiento que es propio nuestro, que al final siempre es un conocimiento instrumental. Por tanto, saber abordar campos nuevos. A mí, por ejemplo, con los años he desarrollado un enfoque sistémico. Lo que se me plantea lo configuro como un sistema, intento descubrir cuáles pueden ser sus componentes, cómo se relacionan entre ellos y cómo se relaciona con su entorno. Y eso, a lo largo de los años, a mí me ha servido mucho. A otras personas igual utilizan otros enfoques, ¿no? Pero en mi caso, el enfoque sistémico me ha sido tremendamente útil. Saber procesar información, ¿no? Y esto a veces mucha gente se cree que el problema es no tener información. A veces el problema es tener demasiada, ¿no? Una máxima en inteligencia dice que la abundancia de información mata la información. Por tanto, saber procesar es fundamental. Y hoy día, más porque los temas se desparraman, se distribuyen, se abarcan ámbitos diferentes. Y aquí, afortunadamente, la tecnología cada vez nos es más útil. La capacidad tecnológica actual, la capacidad de acceder a bases de datos enormes, la capacidad de procesarlo, de definir criterios de búsqueda, eso es algo que para nosotros ha sido una tremenda ayuda. Pero es importante mantener una mirada fresca. Es decir, al final lo que nos hace valiosos para una organización es nuestra capacidad de mirarnos las cosas un poco diferente. Si nos identificamos demasiado con una organización, no vamos a aportar nada distinto. Por tanto, tenemos esto, si eres el consultor externo, es fácil, ¿no? Porque vienes de fuera. Si estás en una organización, tienes que asumir que siempre vas a ser un poco el bicho raro, ¿no? Yo, por ejemplo, también doy clases en una universidad, ¿no? Y cada vez que hay un trabajo de final de grado de un tema poco raro, me lo endosan a mí porque yo soy el que hace cosas raras. Bueno, lo asumes, no te lo tomas a mal, la gente no entiende que tú tienes que desarrollar una manera diferente de ver las cosas. Y sobre todo saber conectar. Eso hoy día es absolutamente imprescindible. Yo lo he dicho muchas veces a mis alumnos en distintos ámbitos. En mi trabajo ha sido y es mucho más útil saber un poco de muchas cosas que no mucho de unas pocas. Y ese saber un poco de muchas cosas me permite conectarlas, ¿no? Y eso a lo largo de los años, sobre todo en prospectiva y estrategia, ha sido un valor muy, muy interesante, ¿no? Y como digo aquí, no solo puede ser un talento crítico, sino que a menudo es lo que le da valor añadido a nuestro análisis. Y claro, hacemos prospectiva, ¿no? Y estrategia, por tanto, anticipar es fundamental, ¿no? Tenemos que entender el cambio. Y por eso el máster, he hecho una cuestión casi personal y algunos de los alumnos que están aquí lo pueden decir, de machacarles con la teoría de los tiempos postnormales porque
mi convicción es de que nos da unas claves explicativas muy útiles en el momento actual, delante de sucesos como el apagón, e incluso la gota fría, el ascenso del nuevo gobierno en Siria, los vaivenes de la administración americana. La teoría de los tiempos posnormales nos da un marco en la que es posible estructurar, comprender el cambio. Porque al final, a pesar de que alguna gente se cree que nuestro principal ámbito de conocimiento experto es el futuro, eso no es verdad. Nuestro principal ámbito de conocimiento experto es el cambio. Entender bajo qué circunstancias los fenómenos cambian, qué provoca el cambio y cómo se puede desarrollar ese cambio. Mantener una actitud abierta e inquisitiva, ¿no? Eso de ser un poco el raro de una organización, a veces eso es también ser un poco el tocanarices, ¿no? El que, pues, delante de una explicación pregunta ¿y por qué? Y si le dan una razón en un sentido ¿y por qué no puede ser de otra manera?, ¿no? Por tanto, nunca conformarse con la explicación más manida o el camino más trillado. Siempre tenemos que ir un poco más allá, aunque nos haga un poco incómodos, ¿eh? Tampoco es cuestión de pasarse, al final las organizaciones también se pueden hartar de alguien que vaya como un francotirador, pero sí ser un poco esa persona que ayuda a los demás a pensar, ¿no? Yo, por ejemplo, en dinámicas participativas valoro positivamente que exista un perfil de alguien que cuestione a los demás. Porque si no, a veces el comportamiento así como en rebaño fuerza consensos un poco artificiales. Y si alguien que dice, oye, ¿y esto por qué lo estamos haciendo así? ¿No lo podríamos hacer de otra manera? Y claro, si tú eres un poco el que cuestionas a los demás, pues tienes que también donde las dan, las toman, ¿no? Y si quieres repartir, pues también tienes que saber recibir, ¿no? Saber aceptar. Tienes que tener una tolerancia a la crítica, ¿no? Me acuerdo uno de mis profesores principales, Jim Dator, una vez cuando le pedí cuáles habían de ser las principales habilidades de un prospectivista, lo primero que puso fue piel de rinoceronte. Porque a veces esto que hacemos, pues nos hace blancos de críticas que no siempre son justas, ¿no? Y insisto, yo creo que es algo necesario para todo analista, pero sobre todo para los que hagan prospectiva. Vale. Saber comunicar. Cualquier analista, cualquier analista, no importa qué tipo de análisis haga, tiene que entender que su trabajo va a ser tan bueno como él sepa explicarlo, como él sepa comunicarlo. No importa que seamos buenísimos, que tengamos una gran capacidad de procesamiento, de análisis, si no somos capaces de esto traspasarlo, hacerlo llegar, nuestro trabajo no vale nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Él siempre tira por ciencia, ¿no? Y ahora está haciendo un curso que le están obligando a redactar y tal. Y él lo está pasando un poco mal, pero le digo, es que si tú no eres capaz de explicarte, lo que haces no va a tener ni la mitad de sentido. Para un analista es vital, porque al final lo que hacemos es alimentar procesos de toma de decisiones, apoyar procesos de reflexión, alimentar planes estratégicos. Si no sabemos explicar, estamos perdidos, ¿no? Y como insisto, solo si lo podemos explicar, servirá para algo, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, en algunos ámbitos de la academia más tradicional no se entiende, ¿no? Yo que estoy, por ejemplo, en comités editoriales de revistas académicas y a veces parece que se fomente el ser absolutamente incomprensible, ¿no? Y yo siempre pienso, explicar algo complejo de una manera incomprensible no tiene mucho misterio, es que solo tienes que ser literal. En cambio, conseguir explicar algo que es complejo de una forma que sea comprensible y accesible, ese es el reto. Y eso es lo que distingue a un buen analista de un analista del montón. ¿Qué más?
Desde el punto de vista de estrategia, pues aprender a valorar opciones, porque si tenemos que decidir cuál es la mejor para nosotros, tenemos que desarrollar criterios, que tenemos que desarrollar estrategias que nos permitan sopesar esas alternativas, esas opciones. Tenemos que ser capaces de asesorar. Y asesorar mejor a veces quiere decir decir cosas que nuestro destinatario no quiere oír, pero que nosotros creemos que necesita oír. Por tanto, nuevamente volvemos a la comunicación, ¿no? Encontrar la manera de que el mensaje llegue sin que esa persona se ofenda, sin que esa persona diga que nos hemos tomado algo demasiado fuerte, porque al final lo primordial en nuestro trabajo es que aquello que consideramos fundamental llegue a su receptor. En inteligencia, pues yo para mí, cuando yo venía de la perspectiva, cuando entro en inteligencia y descubro todas esas sistemas y maneras y estrategias de mejorar la captación de información, a mí se me abrió un mundo, ¿no? Porque yo estaba muy centrado en la vieja, vamos a decir, busca bibliográfica y quizás alguna entrevista y tal, y resulta que de repente te encuentras que hay muchas más maneras no solo de conseguir la información, sino de valorarla a fin de procesarla y poder generar conocimiento. Y el tema de los sesgos. El tema de los sesgos es tan importante y de hecho por esto en el máster le hemos dado una relevancia especial y contamos con un especialista de primer nivel, ¿no? Hugo Zumfarren, ¿no? Pero para un analista es tan necesario ser capaz de distinguir en qué momento tu análisis se ha contaminado, en qué momento un sesgo puede haber entrado y ha de alguna manera entorpecido nuestras capacidades para hacer algo respecto y mejorar. Esto es básico, ¿no? Y al final, un poco conocerse a sí mismo, ¿no? Ser capaz de entender que igual tenemos una cierta tendencia a cometer un error o que tenemos cierta tendencia a dejar que nuestras preferencias nos influyan, eso es absolutamente fundamental. Vamos a hablar de opciones, ¿no? Hay un apartado amplio que a veces se presenta de una manera muy literal, que tiene que ver con cualquier etiqueta que ponga previsión, planificación o algo que se le parezca, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez hay más organizaciones que se dan cuenta de que necesitan mejorar sus capacidades en anticipación, previsión. En inglés hay el concepto este de foresight, que tiene mala traducción a las lenguas latinas, pero que lo podemos traducir por previsión. Y finalmente, planificación. De ahí hay bastante trabajo. Lo que pasa que a veces la etiqueta principal no es esta y hay que escarbar un poco, pero ahí hay bastante trabajo. Asesoramiento. Final, a muchos analistas se les valora por su capacidad de interactuar con el destinatario, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tuve un jefe que él a veces decía que vamos a hacer ping-pong intelectual. Y lo que él le llamaba ping-pong intelectual era lanzarme ideas, conceptos y ver a mí qué me sugerían, qué me suscitaban. En algunos casos le decían, déjame lo que me lo piense. eh, pero un poco es algo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Es decir, eh, esa necesidad, contextualizarla, entenderla. eh, am, los años me han enseñado que muchas veces aquello que motiva la preocupación no es la causa real, por tanto, a veces tienes que destilar, ¿no? Y afortunadamente hay métodos que nos permiten ir a la raíz de esas cuestiones. Los 3 mañanas, el tercer mañana sería eso, o la técnica del análisis causal estratificado nos permite ir a eso. Y consultoría. Consultoría al final es ofrecerte a hacer
varias o todas estas funciones de una manera externa a la organización, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tuvimos la masterclass de Ivonne Fugasti, que tiene la consultora decana de prospectiva en España, Prospectiker, ¿no? Entonces, eso es una manera de articular una carrera profesional. Como igual estás en un mercado en el que no hay muchas organizaciones que puedan o que quieran sostener una unidad o una capacidad, vamos a decir, permanente en su organización, pues te ofreces como alguien que puede hacer acciones puntuales desde fuera, ¿no? Y en un sitio igual harás un plan estratégico, en otro sitio les ayudas a pilotar un proceso de cambio, en otro sitio les haces unos escenarios porque quieren mejorar sus opciones. Y lo haces como asesor externo, ¿no? Y que es un poco la opción que escogí yo, ¿no? La consultoría pues ha sido una actividad que he desarrollado pues ya cerca de, bueno, no, este año son 30 años que hago consultoría y es una actividad pues que me ha permitido entrar en contacto con muchos tipos de organizaciones. Docencia e investigación, que es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Es decir, yo he escogido un camino, quizás es un poco inusual. Yo combino investigación, docencia y consultoría. Y lo hago por una razón muy importante. La investigación es lo que me permite estar actualizándome. Es decir, en los últimos años, pues intentando expandir la teoría de los tiempos posnormales, pues cada vez que llegábamos, trabajo con otra gente, cada vez que llegamos a alguna conclusión, pues intentar ver hasta qué punto se sostiene. La docencia, aparte de porque personalmente me gusta esta interacción con alumnos, porque es como un primer test para mí. Si yo en mi investigación he llegado a alguna conclusión, lo explico a terceras personas y esas terceras personas entienden lo que les estoy explicando, pienso, vale, eh, puede ser que tengas algo. Si la primera reacción de mis alumnos, de mis destinatarios, es, no acabamos de entender esto que nos estás diciendo, lo primero que pienso, vale, tienes que volver al tablero de dibujo y tienes que volver a pensar esto cómo lo vendes, ¿no? Al final, solo me siento razonablemente seguro de que he entendido un concepto cuando lo puedo explicar de una manera satisfactoria a terceras personas. Y la consultoría le añade otro valor, porque al final a mis clientes no les importa si mi teoría es magnífica, no les importa si yo soy un gran comunicador. Lo que quieren es que ese trabajo que yo hago por ellos les sea útil, les aporte un valor real, que tangible para ellos. Por tanto, la combinación de los tres creo que me ayuda a ser un mejor prospectivista. Pero, a ver, hay gente que se ha centrado sobre todo en consultoría y son buenísimos. Hay personas que se han centrado más en una investigación en think tanks y les gusta más, vamos a decir, el trabajo en segundo plano y también son muy buenos. Y hay, ahí fuera hay personas que son mejores docentes de lo que yo nunca podré ser. Y un poco, pues, para a explicar ámbitos en los que he trabajado. No voy muy mal de tiempo. Sector público. En sector público he trabajado bastante, sobre todo porque en España tenemos el tema este de que hay 3 niveles, de hecho 4 administrativos, ¿no? En nivel estatal, que es el que he trabajado en menos ocasiones, pero en algunos casos he trabajado, sobre todo más como voy a decir, en cuerpos de seguridad, incluso en el ámbito militar, pero en eso sería en nivel, vamos a decir, estatal. Después en el nivel autonómico, sobre todo en donde yo vivo, en Cataluña, ¿no? La Generalitat de Cataluña pues ha sido un cliente, pues, hace 2 años, por ejemplo, estaba simultaneando 2 grandes proyectos para ellos. Y después en lo que es el nivel provincial con diputaciones, he trabajado con unas cuantas, y también en el nivel local, para algunos ayuntamientos, en cada caso dimensionando, ¿no? Y de un tiempo a esta parte también, bueno, en su día participé en algún proyecto europeo y como os he dicho hace poco, pues ahora me encuentro trabajando para una agencia europea y para un organismo internacional. Cuerpos de seguridad, sí, porque
¿Qué pasa? Que ellos entienden muy bien y en este sentido os recomiendo encarecidamente la masterclass de la semana que viene con el pionero de la introducción de la prospectiva en cuerpos de seguridad en España. Porque ellos entienden muy bien que si no anticipas, estás siempre reaccionando y todo depende de tu velocidad de reacción. Y siempre hay el día que reaccionas mal. Por tanto, la anticipación la entienden muy bien. Servicios de inteligencia, en mi caso, a raíz de lo que pasa en el 11S, pues algunos servicios de inteligencia, el de español y un par de países en otras partes, pues sienten la necesidad de mejorar ese ámbito y con algunos de ellos he trabajado en, vamos a decir, en funciones distintas. Energía. La energía, bueno, los que vivimos en España, pues no hace ni un mes todo el país se quedó a oscuras, ¿no? Y a pesar de que algunos creían que era un ciberataque, lo cierto es que fue un problema del modelo de red eléctrica. El mes que viene voy a Colombia a participar en un evento para una empresa en energía. Por tanto, la energía es un ámbito en el que el carácter estratégico del servicio, del bien, con el que trabajan les demanda de una manera bastante inevitable mejorar su capacidad de anticipación. Infraestructuras, en el caso de infraestructuras, sobre todo por los plazos que manejan, ¿no? Es que tenéis que entender que incluso en Barcelona, que es donde yo vivo, ¿no? Los plazos que tienes que manejar para construir un edificio sin mayores florituras, son de varios años, ¿no? Porque la construcción en sí igual la puedes solventar en unos pocos meses, pero el trámite administrativo previo, más si eres una administración, puede ser, insisto, de años. Por tanto, los plazos son algo con los que tienen que trabajar. Y si es una gran infraestructura, como pues en España se ha tendido autopistas o líneas férreas, sobre todo de alta velocidad, eso requiere tener esa estrategia. Y si es una empresa que, por ejemplo, se está planteando abrir una sucursal en otro país, pues la necesidad de entender ese contexto nuevo para ellos y cómo puede evolucionar es fundamental. Y muy ligado a esto el urbanismo. El urbanismo es uno de esos ámbitos donde la perspectiva ha entrado de una manera muy natural. Sobre todo porque, por ejemplo, hay una cuestión, la movilidad, que es bastante crítica, ¿no? Las ciudades están en muchos casos repensadas para facilitar la movilidad en automóvil. Eso tiene unos costes ambientales y sociales. Ahora en algunas partes están intentando deshacer camino. En Barcelona, por ejemplo, tenemos las supermanzanas, las superblocks. En otras partes se habla de rewilding. También hay el hecho de que el urbanismo se tiene que adaptar a un nuevo tipo de ciudadanos, ¿no? Es decir, pues en el momento en que, por ejemplo, la composición demográfica de un sitio cambia, el urbanismo no puede reaccionar enseguida. Por tanto, si tú entiendes que, por ejemplo, vas a tener una tasa de envejecimiento o de sobreenvejecimiento muy alto, en 10, 15 años, pues igual lo que tienes que empezar a hacer es eliminar barreras arquitectónicas porque vas a tener un montón de personas que van a necesitar rampas, que igual se van a tener que mover con sillas de ruedas y nuevamente la anticipación es bastante importante. Agroalimentario, ¿no? Es un ámbito en el que he tenido la oportunidad de trabajar, en el cual la investigación está siendo muy importante porque hay un gran reto: cómo alimentar a una población creciente, cómo alimentar a esa población con una calidad suficientemente buena, ¿no? En un momento en que la productividad de los cultivos está bajando, en que, por ejemplo, los caladeros de pesca están ya muy tensionados, pues la necesidad, por ejemplo, de buscar nuevos alimentos, ¿no? Desde los famosos insectos hasta cultivos hidropónicos, carne de laboratorio, etcétera. Y educación. La educación es uno de esos ámbitos donde en los tiempos postnormales se nota más.
¿no? La educación está en crisis en todas partes, ¿no? De hecho, eh, eh, se ha hecho mucho ruido con los resultados de algunos países en el último informe PISA, que es un informe criticable en algunos aspectos, pero lo que indica es que, por ejemplo, todos los países de la OCDE, los resultados van para abajo. Es más, la famosa apuesta por la tecnología parece que no solo no ha dado resultados, sino que está siendo contraproducente. Por tanto, es uno de esos ámbitos donde ahora hay demanda. ¿Por qué? Porque la educación se tiene que repensar, ¿no? Es decir, nadie supo ver que la combinación entre promover la adquisición de competencias y la emergencia de la inteligencia artificial iba a hacer los currícula, los programas educativos muy irrelevantes. Los alumnos, ¿qué valor tiene aprender una competencia cuando el chat GPT me lo puede hacer mucho más fácil, ¿no? Entidades que usa la perspectiva. He utilizado, podría poner más, pero he puesto entidades, organizaciones de las cuales tengo un conocimiento directo porque he trabajado o porque conozco a las personas que lo han hecho. En el ámbito Naciones Unidas, UNESCO. UNESCO tiene un programa en prospectiva. Estos últimos años ha fomentado lo que se llamaba la alfabetización prospectiva, Futures Literacy, y por ejemplo ha fundado un montón de cátedras en universidades en todo el mundo para promover la fluidez en prospectiva. La Unión Europea tiene diversas entidades, el Joint Research Center, pero también tiene lo que se llama un laboratorio de futuro, el Future Lab. Y estoy tratando de atar para que uno de los miembros de ese laboratorio nos dé una masterclass seguramente ya pasado verano. La OTAN o la NATO, en la que pues yo mismo se me ha pedido, de hecho Lisa colaboró en la redacción de un manual en la que Daniel y yo contribuimos para generar contenidos. La OCDE es una entidad que trabaja bastante en prospectiva en el futuro y también seguramente en el segundo semestre vamos a contar con la participación de una persona que realiza estudios de prospectiva en la OCDE, Angela Hodgson. El Banco Mundial además tiene una cosa que es ofrece de una manera muy accesible un montón de información. Y para los que hacemos prospectiva a veces es un recurso muy útil porque te da grandes paquetes de datos en el ámbito global en una multitud de temas. ¿El futuro les preocupa? Vamos a decir, tienen una agenda, no son unas personas absolutamente desinteresadas, pero trabajan de una manera bastante interesante. Ya os lo he dicho, el gobierno de España últimamente pues, ha hecho el España 2050, ostras, ahora no me saldrá el nombre, el estudio sobre inteligencia artificial. No, me sale otro nombre. Después Daniel igual se acuerda. La Generalitat, ya os lo he dicho, he trabajado para bastantes departamentos. De hecho, hace un par de semanas tuvimos a Luis Torrens, con el que estuvimos trabajando, tratando de redefinir la cartera de servicios sociales. ADIF, en la que vamos a contar en este máster en 2 o 3 semanas con la participación de Mariano Martínez, que nos va a explicar qué tipo de prospectiva hacen en ADIF. Banco Sabadell, tuve la oportunidad de trabajar un proyecto que era una herramienta para la detección anticipada de riesgos operativos. Fue un proyecto, la verdad me lo pasé muy bien, aprendimos un montón y además yo creo que el cliente quedó contento. Ahora están ocupados con el tema de la sopa, pero bueno, igual lo recuperan. Acciona llegó a tener un observatorio y gente absolutamente capacitada y brillante. Después a veces pasa que hay cambios en la organización, se mueven, pero esas personas, muchas continúan ahí, por tanto, Acciona sigue siendo un sitio donde se hace como mínimo previsión y estrategia. Y Nestlé tiene lo que ellos llaman los planes a largo plazo, los TLP, Long Term Planning, y que se organizan desde la central y entonces cada país desarrolla sus adaptaciones. Yo tuve la oportunidad de colaborar con Nestlé España
para adaptar bueno, era España y Portugal, para adaptar a la realidad ibérica alguna de las directrices que venían desde la central. Y esto es un poco, es decir, hay mucho ahí fuera. ¿Eh? Lo que pasa que requiere a veces pues tener esa perspicacia en buscar, en ir un poco más allá de hacer un Google, ¿no? De profundizar un poco más. Daniel, si te parece, yo lo dejo aquí y igual quieres preguntarme algo o... Sí, perfecto. Muchas gracias, Jordi. Estamos justo en tiempo. Nos queda un buen rato para poder trasladarte muchas de las preguntas interesantes que han planteado algunos alumnos del máster de analista estratégico y prospectivo o de asistentes que están conectados hoy con nosotros que creo que van a ser interesantes. Efectivamente, la pregunta que me hacías sobre el informe que ha hecho el gobierno sobre inteligencia artificial lo acaba de comentar una alumna del máster, Ana Baez, que es Hispania Vale. 2040. Eso es, sí, sí, juegan ahí con las palabras. Hispania 2040 está público en la página web de futuros.gov.es y podéis consultar el informe completo, que también creo que puede ser interesante. Hay varias preguntas de inteligencia artificial, pero las voy a plantear al final para empezar por otras que creo Vale, que nos permiten ir de lo más general a lo más específico y muy así bien. poder ir avanzando. Para aquellos que quieren implantar el análisis estratégico y prospectivo en su organización, tú que tienes experiencia tratando con altos directivos de diferentes organizaciones, ¿cómo se puede convencer a un alto directivo de la importancia de implantar la estrategia o la prospectiva en su organización? En mi experiencia hay dos grandes vías. O bien esa persona, por inquietudes personales o por lo que sea, ha descubierto la perspectiva y quiere profundizar, o bien esa persona y o su organización han sufrido un revés o tienen que afrontar algún tipo de crisis y entonces, como están un poco desesperados buscando respuestas, alguien que les dice que les puede ayudar a ver opciones de futuro, lo compran, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando una organización va muy bien y no conoce la perspectiva, no lo ha utilizado, cuesta más, porque es un poco aquello de que me quede como estoy, ¿no? Y a veces eso sí acaba siendo la fuente del problema, ¿no? Es decir, yo hace muchos años trabajé con el Colegio de Aparejadores de Barcelona. Era el momento del boom inmobiliario. Incluso ahora arquitectos técnicos, aparejadores, ahora son ingenieros de edificación. Incluso los mediocres trabajaban y se ganaban muy bien la vida. Y el colegio entendió que eso acabaría siendo un problema. Hicimos un proyecto. ¿Qué pasó? Que como aún se estaba edificando como locos, el colectivo no lo compró. En cambio, cuando vino la crisis con otro director general, con otro gerente, recuperaron el estudio y en ese momento pudimos trabajar mucho, porque se dieron cuenta de que muchas de las ideas que contenía el estudio eran interesantes, ¿no? Por tanto, yo creo que siempre es una variable entre el contexto. Ahora, por ejemplo, es un momento que tiene algunas oportunidades, ¿no? Porque es un momento de gran incertidumbre y entonces hay organizaciones que eso les incita a intentar saber. Otras se repliegan un poco, ¿no? Pero encontrar a alguien en la organización, un campeón, vamos a decirlo así, que entienda un poco la perspectiva, eso ayuda muchísimo. Estos campeones pueden ser los alumnos del máster, cuando acaben implantando estas metodologías dentro de sus organizaciones. Así que ya sabéis, si queréis ayuda en persuadir a vuestros superiores, contad con nosotros. Bueno, Daniel, tú eres un ejemplo. Tú habías sido hace años un alumno mío y ahora te has convertido en un campeón de la prospectiva. Bueno, bueno, esos son para... No lo hice del todo mal, supongo. Algún virus me implantaste, eso sí, eso sí. El future's back. Hay otra pregunta de Ana, súper ¿Vale? interesante, y que he reformulado para lanzártela.
Es una pregunta relacionada con políticos, diputados, senadores e incluso altos funcionarios del sector público. ¿No crees que, al igual que se realiza un informe jurídico ante la propuesta o promulgación de una ley, no sería lógico que un grupo de expertos independientes hicieran un análisis o informe del impacto prospectivo que tendrá esa ley? De hecho, se hace. Lo que pasa que aquí hay un elemento que nos juega un poco en contra y lo vimos el día que vino Jordi Vergés, que él trabaja en la Dirección de Análisis y Prospectiva de la Generalitat, que es que a los políticos les cuesta mucho trascender el horizonte de la próxima elección, de las próximas elecciones, ¿no? Porque ahí es donde la gente les van a valorar por ese periodo, ¿no? Es un problema que no es solo de ellos, es de la ciudadanía en general, ¿no? Porque al final nosotros también picamos, ¿no? Pero en realidad esto se hace y se analiza el impacto de legislaciones. De hecho, en la definición de cualquier política pública hay un elemento que es, ahí tiene que ver una teoría de cambio. Es decir, la conexión que se hace entre que si hago esto voy a conseguir esto otro, esto tiene que estar apoyado en alguna teoría que le dé un mínimo de, vamos a decir, fiabilidad. Vamos a ser sinceros, no siempre es el caso. Muchas veces se hacen iniciativas esperando que mágicamente den resultado, pero cada vez más, y esto, la ciencia política, la prospectiva, nos hemos ahí encontrado, la ciencia política le da más importancia a desarrollar políticas que se basen en teorías del cambio que sean realmente fiables. Y ahí la prospectiva tiene mucho que aportar. Y, por ejemplo, lo que decía el urbanismo. El urbanismo ha sido un buen campo de pruebas en este sentido. Por tanto, ese cortoplacismo político es el principal enemigo, ¿no? de implantar la prospectiva en el sector público. Entiendo que en democracia, y abro un melón importante, pero entiendo que en democracia, en otros países más de tendencias menos Autoritarias. democráticas, por llamarlo así, o autoritarias, insucedáneos, entiendo que se hace más planificación, quizás planificación centralizada en países más comunistas y tal. ¿Te consta que en este tipo de países haya más predominancia de la prospectiva? A ver, hubo una gran tradición de previsión en los países comunistas, solo que no le llamaban prospectiva ni future studies, le llamaban prognosis. Y yo que ya tengo una edad, que cuando era estudiante aún existía el Pacto de Varsovia, tuve la oportunidad de ir a unos cursos que se hacían en Yugoslavia. Yugoslavia era un país no alineado, por tanto era un país donde podías coincidir científicos y estudiantes de todos lados. Y algunos eran muy buenos. Por tanto, el tener esa perspectiva más larga va bien. Aquí en Cataluña tuvimos un presidente, Jordi Pujol, que, como además ganó no sé cuántas elecciones seguidas, era un tipo particular con todos sus claros y sus obscuros, pero no le importaba mirar a largo plazo porque él eh, sentía que tenía esa capacidad, ¿no? Ah, un país que lo está haciendo muy bien es Singapur. Claro, Singapur tampoco. Los ciclos electorales son otra cosa y seguramente ahora mismo es el gobierno de todo el mundo donde la perspectiva se aplica mejor y con mayor éxito, ¿no? Es un problema que tienen las democracias, ¿no? Y de hecho, pues fíjate que uno de los argumentos que usa la extrema derecha con esa idea del líder fuerte es que tenga esa capacidad, lo cual no está demostrado, vamos a ser sinceros, pero yo creo que no es un problema tanto de la democracia como de la sociedad en su conjunto. Otro de los temas interesantes que has mencionado es el tema de los tiempos normales y sus consecuencias directas, ¿no? Ujú. Todos somos víctimas de la inmediatez, de la volatilidad, de la urgencia a nivel profesional. Muchos viven o vivimos únicamente en el corto plazo, no pudiendo pensar todo lo que nos gustaría en clave prospectiva o Mm. estratégica. ¿Qué mejores prácticas recomiendas para que directivos de organizaciones, líderes, puedan poner también un poco más el foco en el medio y en el largo plazo? Vale.
Mira, es precisamente una cuestión que ahora tenemos encima de la mesa con este grupo que estamos asesorando a Frontex, ¿no? Que se parte de un nivel muy bajo. ¿Qué podemos hacer? Pues hemos aplicado un principio de buscar objetivos de entrada modestos. Es decir, antes de aprender a correr hay que aprender a andar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la experiencia? Que la mayoría de organizaciones o instituciones que hacen un buen uso de la prospectiva es porque han tenido la capacidad de ir repitiendo, de volver sobre sus resultados, aprender de ellos y avanzar. Por tanto, lo primero que insistimos es que cualquier esfuerzo que haga una organización para intentar dotarse de estas capacidades tiene que ser sostenible en el tiempo. La actitud tiene que ser la de un corredor de fondo. No vamos a salir ahí como si fuéramos a correr los 100 metros porque nos agotaremos y eso no va a servir de nada. En cambio, vamos a intentar generar una dinámica que se alargue en el tiempo, sobre la que podamos ir volviendo, que nos dé sobre todo la oportunidad de aprender de lo que hemos hecho, dónde hemos acertado, dónde hemos fallado. eh, Eso nos permita añadir inputs externos sobre una base, vamos a decir, más fértil, y eso, las organizaciones que Francia, por ejemplo, lleva muchos años haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? Y al final yo creo que eso les da ese valor añadido. Por tanto, de entrada, no querer ya hacer el estudio definitivo sobre el futuro de ese país, de esa organización o de esa entidad, sino vamos a ver qué podemos empezar a aprender. Porque además hay otra cuestión. Cualquier tipo de esfuerzo en prospectiva, estrategia o inteligencia, en muchos casos va a ser una actividad añadida, sobrevenida. Si hay un día a día, el día a día no se puede descuidar, ¿no? Piper Drucker decía aquello de que la cultura se come a la estrategia para desayunar. Por tanto, es importante entender que aquellas personas que hagan esa anticipación seguramente ya tienen su trabajo, y lo que hagan de más a más tiene que ser algo que sea llevadero, que realmente lo puedan integrar y que, insisto, se pueda mantener en el tiempo. Esa progresividad, esa paulatina implantación de la prospectiva en cualquier organización creo que tiene todo el sentido, porque es un cambio cultural, ¿no? Que al final lleva mucho tiempo y requiere sus pasos. En el sector público probablemente tenga mucho más sentido que los expertos en prospectiva o los analistas que aplican la prospectiva estén dentro de la propia organización, porque es quizás una de las mejores formas de poder instaurarla, institucionalizarla en el tiempo, sin perjuicio de que puedan colaborar con otras personas externamente, ¿no? Pero en el sector privado, donde al final prima el ánimo de lucro, prima que la balanza entre gastos e ingresos salga positiva, seguramente muchos directivos se planteen si es preferible internalizarlo o externalizarlo. En tu opinión, ¿cuáles son los pros y contras de cada modelo? Yo creo que tiene que ver mucho con la dimensión que le den a la vertiente estratégica. Cuando yo decía antes que yo a veces me ha costado menos conseguir un proyecto bajo la etiqueta de estrategia que la de prospectiva, también hay una consideración que es importante aquí. Para hacer estrategia correctamente, si un cliente te pide hacer un plan estratégico, se tiene que desnudar bastante ante ti. Si tú tienes que ser capaz de diseñar un plan estratégico que les funcione, tienes que llegar a conocer bastantes intimidades de ese cliente. Entonces, a mí a veces me provocaba una cierta perplejidad, ¿no? Porque pensaba, si hiciéramos prospectiva, yo no tendría que entrar tanto en la cocina, ¿no? Pero ¿quién hace estrategia? Y aquí estoy yo trasteando entre sus paellas. Yo creo que ese es el criterio principal, ¿no? Si una organización quiere ser celosa de determinados aspectos de su estrategia, va a tratar de eso internalizarlo. Va a limitar el acceso
de elementos externos, porque al final va a considerar que eso puede ser una vulnerabilidad para ellos, ¿no? Ah, en el ámbito público, a veces la diferencia tiene que ver con acceder a un plus de conocimiento experto. Sí, incluso el caso de Singapur, que hace poco pues tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de la que sería el número 2 del Centro de Estudios Estratégicos, ella se lamentaba que internamente no siempre tiene el nivel de conocimiento necesario. Y estamos hablando de una administración donde prácticamente todos sus mandos intermedios tienen formación en prospectiva, o sea, están a años luz de nosotros, ¿no? Entonces ella veía necesario en algún momento poder acceder a gente de fuera, ¿no? Y al final también tiene que ver en muchos casos con aportar una mirada exterior, ¿no? A veces las organizaciones públicas o privadas toman conciencia de que igual están incurriendo en una cierta endogamia y un input externo, pues puede ser algo que les ayude a equilibrar. Pero yo creo que el tema este que os decía de la estrategia, de hasta qué punto consideran la preservación de su estrategia como valiosa, lo que puede decantar en un sentido o en otro. Pregunta Jorge Argibay, que es alumno del curso de Prospectiva y Análisis Estratégico, nivel 1, que finalizó justo hace un par de meses. Él pregunta si pudieses poner algún ejemplo de Singapur donde hayan aplicado la prospectiva con éxito. Mira, justo en esta conferencia nos explicaron que han conseguido solventar un problema ambiental que tenían. Que además, claro, a mí me llevó a pensar en la Dana, ¿no? Del año pasado. Ellos tenían también un río que lo habían canalizado con la típica canalización de hormigón, que además, claro, allí también hay monzones y tal, y cuando el río se desbordaba, había un barrio que se convertía prácticamente entre un pantano y una cloaca a, a mar abierto, ¿no? Valoraron distintas opciones, evidentemente construir más canalización y tal, y optaron por hacer lo que en inglés se llama un rewilding, ¿no? Es decir, vamos a intentar recuperar el ecosistema originario, ¿no? Un ecosistema de ribera, ¿no? Entonces, ahora ya los árboles ya empiezan a tener una entidad. Claro, ¿cuál es la diferencia? Cuando el río se desborda, hay una zona que es tierra. Con lo cual, toda el agua que llega ahí, en la tierra absorbe. El agua ya no llega tanto a los barrios, prácticamente decían que ya no llega. Y los árboles, ¿qué hacen? Cuando el río arrastra algo, frenan. O sea, a diferencia de lo que pasó en Valencia, que esas canalizaciones que existen, lo único que hicieron es dar fuerza al agua, ¿no? Porque la canalizaron y al tener ese pico, esa agua se convirtió en una especie de tsunami de tierra adentro. Ellos han hecho al revés, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja que decía ella? Que se han acostumbrado a pensar en términos de opciones alternativas. O sea, se está convirtiendo en una cierta actitud extendida en buena parte de la administración. Entonces, cada vez que surge un tema, automáticamente se barajan opciones. E incluso, mira, lo tengo aquí, han desarrollado para fomentar esto un juego de cartas, a ver si consigo abrirlo, ¿no? Que cuando tienen reuniones se verá muy bien. Cuando tienen reuniones, pues les sirve para plantear opciones y para fomentar la creatividad ante cualquier tipo de problema, ¿no? Entonces, tenéis que entender, y es algo que en la masterclass de la semana que viene vamos a tratar, que los mayores éxitos de la prospectiva tienen que ver con evitar que pasen cosas. O sea, a veces la hoja de servicios es evitar que haya una hoja de servicios. Cristian García tiene una consulta, creo que muy habitual, y Venga, que es fruto también quizás del, por un lado, en ocasiones el síndrome del impostor, vale. pero por el otro, quizás
el no haber participado en un proyecto de prospectiva, ¿no? Y creo que puede arrojar luz y esperanza o inspiración a algunos de los que nos escuchan. Venga. Cristian plantea que si es posible aplicar prospectiva sin conocimientos del sector donde ésta se aplica. Cristian teme no poder trabajar en áreas que desconoce, ¿no? Y pregunta si lo ideal es especializarse en prospectiva en un sector concreto o si por contra no es necesario hacerlo. Mira, mi opción ha sido no especializarme, pero eso ha venido propiciado por el hecho de que España tradicionalmente ha sido un mercado pequeño. Es decir, si yo hubiese estado en Francia o en Estados Unidos, es más probable que me hubiese especializado, ¿no? Hace 3, 4 semanas tuvimos a Agata Chiardo, ella se ha especializado en farma, ¿no? Y le funciona bien porque ha entendido cómo trabajar con esta gente, trabaja poco porque no es un sector que genere, pero bueno, también los proyectos tienen una dimensión que con trabajar con un proyecto los suyos igual gana lo mismo con 3 o 4 de los míos, ¿no? Yo creo que depende un poco también de tu talante. Es cierto que cada vez cuesta más que los clientes entiendan que también te tienen que pagar el tiempo que necesitas para introducirte en un tema. Eso no os voy a engañar. Eso cuesta, ¿eh? Los clientes esperan que te metes en el tema y que a la semana siguiente ya les puedas dar grandes soluciones. Con el tiempo aprendes a descubrir los sistemas que te funcionan. Yo últimamente en muchos proyectos trabajo con otro profesor del máster, Enrique Scorza, que él es una especie de genio tecnológico y cuando definimos un ámbito de trabajo utiliza sus herramientas y me empieza a generar referencias. am, Además, cada vez más sabéis que las herramientas, por ejemplo, para generar resúmenes funcionan mejor. Un poco lo que explicábamos la semana pasada con el tema de la OMSA. Éramos un grupo de muchas personas, todos aportando referencias, las utilizábamos el Notion para generar unos abstracts que nos permitían a todos estar al corriente. A mí me gusta saltar de tema a tema. Es una de las partes. Hay un colega mío, Sogelina Yatula, que dice que al final buena parte de los que nos dedicamos a esto es por nuestra incapacidad de decidir lo que nos gusta. Entonces, saltar de tema a tema tiene este punto, que hay un punto de tensión al principio, pero al final aprendes a que, bueno, no dejes que cunda el pánico. Yo, y si me vais a permitir la historia personal, estoy, ya veis, a mi edad acabando mi doctorado. Mi universidad no acaba de tener muy claro esto de la prospectiva. Vamos a decir que me pusieron alguna pega para aceptarme. Donde doy clases es un ámbito es un grado de relaciones internacionales. Iba a hacer la tesis en relaciones internacionales y dicen, no, es que en realidad el programa es sobre comunicación. Y yo supongo que ellos pensaron que al decirme que tenía que hacerlo en comunicación, me iba a descorazonar y lo iba a dejar correr. Pero claro, es que a mí, ahora, a estas alturas de mi vida, moverme de un campo a otro es que ya no me da ningún reparo. Eh, Al final te acostumbras no, ningún problema. Ella, bueno, aún me aceptaron, ¿no? Les puse muy difícil que me rechazaran. Yo creo que no hay que, no tenemos que adquirir el conocimiento definitivo sobre el campo que estamos trabajando. Tenemos que adquirir una base, por ejemplo, para evitar que si hablamos con alguien y nos intenta engañar, nos la cuelen. Eso sí que es importante. Tenemos que aprender a tener criterio, a saber qué inputs, qué aportaciones de las que estamos trabajando nos sirven y cuáles no. Pero nunca vamos a ser un conocimiento experto y no queremos serlo, porque al final eso nos da esa mirada fresca que decía antes, ¿vale? No sé si me he enrollado demasiado. No, creo que se ha entendido perfecto y con los ejemplos se ha acabado de concretar. Pasa muy parecido con la estrategia, con la inteligencia, que son conceptos que Jordi también explicaba. Son tan holísticos, transversales, hay tantas vertientes que lo importante, en mi opinión, es tener esa visión holística, integral, transversal, multidisciplinar
porque ahí está el valor diferencial añadido del analista, conectar esos puntos que para otros pueden ser inconexos y siempre apoyados en equipos multidisciplinares para compensar los sesgos que cada uno tenemos, los esquemas mentales o la falta de conocimiento, pues poder acabar llegando a ese punto de equilibrio entre profundidad y amplitud, ¿no? Que es el objetivo de, al final, cualquier analista. En muchas ocasiones, si el que pone el conocimiento es el cliente que te contrata, ¿no? Y Correcto. ya Es tiene que expertos en sus filas. pretender que vas a saber más tú que el cliente es muy arrogante. Es que, de verdad, es que no os puedo insistir suficiente en que es mucho más importante saber conectar los puntos. Yo, el primer tema que hice en servicios sociales, tuvimos una reunión y habían otras consultoras. Y vino una de, ¿sabéis? La escuela de negocio, ESADE, y presentaron un tema y yo creo que estaban convencidos de que diciendo que venían de ESADE ya les iban todos a abrir todas las puertas, ¿no? Era el secretario general del departamento y le pregunta, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? Y el otro de repente era incapaz de darle una respuesta. Era como si lo que presentaban tenía que ser evidente que era valioso por sí mismo. El pobre hombre estaba naufragando y yo me acuerdo que me di cuenta que vi una aplicación, ¿no? Y yo les dije, hombre, esto puede ser interesante porque te da una vía de evaluación de servicios sociales que igual de otra manera no tienes. El de la otra consultora era como alguien que está en el mar y de repente le echan un salvavidas y el secretario general que me echó una mirada como decía, vale, te vamos a comprar pulpo como animal de compañía, ¿no? Pero es esto. No, tú nunca vamos a saber más que el cliente. Es que es profundamente estúpido y arrogante creerlo. Pero ayudarle a ver esa realidad de una manera diferente, conectarla con otras cosas, ahí podemos añadir mucho valor añadido. Gustavo Terán, de Bolivia, consulta acerca de la inteligencia artificial, también bastantes otras personas, ¿no? ¿Cómo influye, en tu opinión, la inteligencia artificial en el análisis de futuros? ¿La consideras una herramienta o una amenaza para la prospectiva? Yo creo que es un poco las dos cosas. Yo creo que el problema es que nos lanzamos a utilizar herramientas sin entender cómo funcionan. Y eso es un riesgo. Es decir, un analista no se puede permitir simplemente echarle prompts al chat GPT y que le haga el trabajo. Porque al final el chat GPT no está diseñado para hacer análisis. Está diseñado para ofrecer respuestas. Al chat GPT le importa un pimiento si la respuesta que nos da es correcta o es falsa. Ah, Tú le preguntas y él te responde. Ese es su parámetro. Y si no entiendes cómo funciona, tienes un problema. Por otro lado, hay herramientas que son maravillosas. Es decir, yo que soy ya un poco antiguo, de cuando era joven y tenía que ir a la biblioteca y buscar los cajones con las fichas para hacer una bibliografía, ahora es que ya no es acceder a una base de datos, es que ahora podemos hacer una búsqueda semántica. Si yo le puedo decir a un bot, mira, yo quiero hablar de esto, que se puede decir de esta manera, de esta otra, igual encuentras maneras diferentes. Y además me lo puede hacer en varios idiomas. Esto es magnífico. Pero ahora mismo creo que aún hay un paso que aún es más humano que artificial, que es saber dar sentido, discernimiento, ¿no? a esa información. En inglés hablan el insight. Eso no quiere decir que la aportación humana siempre sea más valiosa. También hay mucha gente muy mediocre. La estupidez también es patrimonio humano. Pero yo creo que aún pensar que la inteligencia artificial nos va a sustituir del todo, yo creo que aún no estamos ahí, que igual tardaremos menos de lo que creemos en estar, es cierto, pero es que hay que entender que hay mucha agenda escondida detrás de la inteligencia artificial. Y eso es algo, yo, por ejemplo, a mis alumnos les decía años atrás, ¿no? ¿Vosotros qué creéis que sois en relación a Google? Y las almas de cántaro me decían, somos clientes. Y yo decía, ¿qué le estáis pagando a Google? No. Entonces, ¿cómo sois clientes? Bueno, pues somos usuarios. Y yo les decía, no, sois el producto. Y me miraban como si estuviera loco, ¿no? Sale Cambridge Analytica
y se empiezan a caer. Los algoritmos generan una percepción falsa de la autoridad. Siempre hay una agenda ahí. Hay el libro de Shoshana Zuboff, Surveillance Capitalism, que es bastante aterrador en este sentido, ¿no? Es decir, cosas aparentemente tan nimias, ¿no? Si yo entro en Tinder intentando encontrar pareja, el hecho de ser un hombre de ya madurito, vamos a decirlo así, pero de un nivel educativo alto, me da puntos. Una mujer de mi misma edad y de mi mismo nivel académico, el algoritmo le quita puntos. Tanto ahí hay un sesgo patriarcal que si tú no lo conoces, igual te crees que las cosas son inocuas y no lo son, ¿eh? Y cuando tú te das cuenta de que muchos de los que se presentan como expertos en inteligencia artificial son gente que están intentando vender su negocio, ahí hay que tener una prevención. Cuando medio mundo se apuntó a hacer versiones de imágenes de estudio Ghibli de fotos, eso fue horroroso. No solo porque a Miyazaki, el creador de estudio Ghibli, es como escupirle en la cara utilizar inteligencia artificial, sino porque eso consumió una cantidad de electricidad y de agua, que la gente no lo sabe, pero se consume una cantidad brutal de agua. Por tanto, yo creo que la inteligencia artificial está aquí para quedarse. No la podemos. En mi universidad se planteaban prohibir los ordenadores en el aula. Y yo decía, pero estáis locos. Eso es matar al mensajero, no sirve de nada. Y yo prefería que mis alumnos, con el riesgo de que utilizaran el ChatGPT, me hicieran los exámenes con ordenador, porque no sabéis la letra que tenían algunos, ¿no? Eh, hay que entender Yo ya sé que, por ejemplo, según que les preguntaba, el ChatGPT les va a fallar porque, para empezar, no tiene integrados en su base de datos los últimos artículos, ¿no? Pero es sumamente interesante, es apasionante. Y os insisto, la semana que viene con el invitado vamos a hablar también de estas cuestiones. Él tiene una visión un poco diferente de la mía. Él es más, vamos a decir, pro inteligencia artificial que yo. Dos preguntas más para ir cerrando que han preguntado varias personas, relacionada con la inteligencia artificial como tendencia o macro tendencia, ¿no? En la que estamos sumidos. ¿Qué otras tendencias crees que pueden marcar el desarrollo de la prospectiva y la estrategia en estos próximos años? Bueno, ahora mismo hay un gran desconcierto, una gran desorientación respecto al tema del liderazgo. Yo, por ejemplo, voy este agosto, en el marco de una conferencia de una organización de estudios internacionales, vamos a hablar, ¿eh? Es decir, Estados Unidos tiene un presidente que, cuando le preguntan si va a proteger la Constitución americana, si va a hacer cumplir la Constitución americana, dice que no lo sabe, a pesar de que la primera parte de su juramento explícitamente dice que tiene que hacer cumplir la Constitución americana. Claro, esto es algo absolutamente nunca visto, ¿no? Es decir, el otro día alguien me decía, es que, Jordi, los malos están saliendo en todas partes, ¿no? Gente que parece que niegan la verdadera esencia del gobierno. Por tanto, yo creo que esta es una cuestión ahora mismo importante, ¿no? Porque eso lo condiciona todo. Como os decía, la educación. La educación necesita repensarse en profundidad. Porque además la educación ha cometido un grave pecado, que es no ha puesto a los niños y a los adolescentes en el centro de su modelo. Y ha supuesto que la educación conlleva aprendizaje. Y a veces el aprendizaje sucede a pesar de la educación, ¿no? Por tanto, ahí hay un tema, y sobre todo porque todo este experimento de competencias, yo creo que la inteligencia artificial los ha hecho saltar, ¿no? ¿Tenemos que volver a una educación memorística? No lo sé, no, más bien no lo creo, ¿no? Me parece estúpido renunciar a opciones tecnológicas, ¿eh? ¿En qué sentido tiene aprenderse de memoria la lista de los reyes godos cuando en la Wikipedia lo encuentras en un minuto, ¿no? Por tanto, la educación necesita repensarse a la luz de los retos
existenciales, ¿no? Porque quizás nos necesitamos aprender más cómo aprender en un contexto donde la crisis climática va a tener un impacto muy profundo, ¿no? Y ahí tampoco estamos invirtiendo quizás suficiente esfuerzo, ¿no? Y al final yo creo que los analistas tenemos una misión muy importante por delante, que es abrir el futuro. ¿Eh? Incluso aunque hagáis inteligencia o estrategia, las cosas no tienen por qué ser mañana de una determinada manera porque hoy tienen una definición concreta. Es decir, el hoy no debería definir, conformar absolutamente el mañana. Y por tanto, conseguir mantener el futuro como un espacio de libertad, como un espacio abierto, un espacio que puede tener peligros, pero también oportunidades, yo creo que eso es algo que tenemos que hacer. ¿Eh? Y ya para cerrar, y creo que lo que acaba de comentar Jordi en su última frase, para mí por lo menos me ha resultado muy inspirador, y es el que lo más apasionante de la prospectiva ya no solo es el que te permite visualizar, anticipar posibles, probables, plausibles hechos futuros, sino que, y para lo que creo que ha sido concebida en gran parte, es para poder influir en ellos de una forma a poder ser positiva, ¿no? Esa capacidad de influencia en el futuro es una herramienta, algunos la utilizan para bien, otros para mal, pero que sin duda, si no existen esos conocimientos, esas habilidades en las que nos permitan visualizar, anticipar y poder también influir en esos escenarios de futuro, pues difícilmente vamos a poder contrarrestar a aquellos que lo utilizan para mal. Y os animamos, por tanto, a que aquellos que queráis incorporar este kit de herramientas, estos conocimientos, estas habilidades en vuestro saber, pues que os aproximéis al máster de analista estratégico y prospectivo, a los cursos nivel 1, nivel 2, nivel 3, donde profundizamos en detalle en estos temas, sin importar si vuestro background, vuestra experiencia o formación precedente es más jurídica, de marketing, de política, de seguridad y defensa o de cualquier otro ámbito, como comentaba Jordi, porque eso va a ser un activo que tengáis en donde podréis posteriormente conectar esos puntos que decíamos de una forma más sencilla en ese sector, pero con una metodología que os permitirá analizar de forma holística el futuro y el porvenir. No sé, Jordi, si quieres añadir algo más antes. No, no, yo tan solo insistir en este último aspecto. Recordad que yo hice derecho, es decir, Eh, por tanto, yo creo que tener gente de backgrounds, con bagajes diversos, enriquece. Como las mentorías las hacéis en grupo, aprendéis a trabajar con gente que piensa diferente, que eso para un analista es básico, ¿no? Al final, la diversidad siempre ha sido una estrategia evolutiva mucho más exitosa que la uniformidad. Quedémonos con eso. Pues esperamos que esta masterclass de hoy sobre salidas profesionales, sobre cómo trabajar en estrategia y prospectiva y cuáles son los retos para poder hacerlo en los tiempos postnormales os haya sido de utilidad, os haya resultado interesante. Creo que al final esta serie de masterclass que vamos haciendo está arrojando algo de luz pues mayor certidumbre sobre qué es esta disciplina tan desconocida, ¿no? Como la prospectiva y cómo conecta con otras como la inteligencia y la estrategia. Esperamos vuestro feedback también y que nos comentéis, ya sea por email, por WhatsApp o por todos los canales que tenemos en redes sociales, qué os ha parecido. ¿Qué otras temáticas os podrían resultar interesantes también para futuro, para que podamos tomar nota y considerarlas en futuras masterclass? Y aquellos que necesitéis asesoramiento o mentorización, ya seáis alumnos o no, deciros que nuestros canales están siempre abiertos. Tenemos un equipo específico de asesores académicos y de coordinadores académicos que están para eso, para ayudaros, orientaros y conociendo bien vuestro perfil, poderos recomendaros el itinerario tanto académico como profesional que mejor os pueda encajar a cada uno de forma personalizada. Así que sin más, Jordi, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu presentación, tus preguntas y respuestas. Creo que han sido de gran utilidad y, como siempre, gracias por tu tiempo. Nada, un placer. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Nos vemos en la próxima masterclass semana que viene. Hasta pronto. Adiós, un saludo a todos.